Buenas tardes, soy el alumno Omar Mendoza Mendoza de la carrera de la Ingeniería Industrial en línea. Hoy vamos a ver la historia de la ingeniería industrial. Primero empezamos con la etapa de los nómadas, que fueron los primeros que crearon el fuego y que inició las civilizaciones. Después llegó el antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo, donde fueron los egipcios, griegos e hindúes que hicieron el conocimiento de la geografía, y ahí fue cuando empezó el auge de la ingeniería mediante las construcciones de canales de riego y otras edificaciones de las antiguas civilizaciones. Después nos pasamos después de Cristo, donde fue la topología, donde se hace la primera ciencia aplicada en tornillos de Arquímedes, molinos de viento y agua, especialistas en las obras civiles, invención, alumbrado público, sismologías y brújulas. Después llegamos a la Edad Media, máquinas que ahorraban fuerza de trabajo, relojes mecánicos, y el título de ingeniero se utilizó por primera vez en la Edad Media. Después nos pasamos al siglo XVI, la producción artesanal. En esta etapa el artesano dominaba todo el trabajo en ese tiempo. Después llegó el siglo XVII. La mayoría de los productores y servicios industriales se basaban en la explotación física de los recursos naturales. Después nos pasamos a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Los ingleses hicieron notables avances en sus industrias manuales, especialmente en el área textil. Después, a mediados del siglo XVIII, nace la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego se extendió por el resto de Europa. Después en la fecha de 1750, nace la ingeniería civil. En la actualidad se considera como la disciplina más antigua. Después, en 1769, James Watt inventó la máquina a vapor, que realmente revolucionó al mundo. Después, en 1772, Joshua Wellborn logró el desarrollo de la producción masiva de cerámica. Después, en 1783, Eli Wilner inventó la máquina para desgranar el algodón, y en la industria norteamericana fue el desarrollo e implementación del sistema de fabricación en la línea de montaje. Después, en 1832, Charles Babbage es conocido en el presente como el pionero en el desarrollo de la primera computadora digital. Después, en 1856, nace el ingeniero norteamericano Federico William Taylor, considerado como el padre de la ingeniería industrial. En 1878, el ingeniero Taylor efectuó sus primeras observaciones sobre el trabajo de la industria del acero. En 1902, Hugo de Mier, el primer curso de ingeniería industrial que se enseñó en los Estados Unidos, lo impartió el profesor Hugo de Mier en la Universidad de Kansas en 1902. En 1903, el ingeniero Taylor escribió un libro, Shop Manager. Detalló los lineamientos del estudio de tiempo y movimientos. En 1905, Frank Gilbert y Lillian Moyer contribuyeron a la búsqueda de mejores métodos para realizar un trabajo. En 1908, primer curso de ingeniería industrial en la Universidad Estatal de Pensilvania. En 1910, Henry Lawrence, consultor famoso por el desarrollo del diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es un tipo de gráfico de barras que ilustra un calendario del proyecto. En 1911, el ingeniero Taylor publicó el documento Los principios de la administración científica, donde explicaba las pautas que debía seguir la actividad empresarial para alcanzar una producción industrial más eficiente. Después llegó 1913, Henry Ford, que es el fundador de la compañía automotriz Ford Motor Company y padre de las
cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en línea. En ese mismo año, 1913, Hugo Musterberg, sus hallazgos en el ámbito de la psicología industrial son considerados no solo relevantes, sino determinantes en el desempeño de la eficiencia y la eficacia. Tal es el caso del estudio sistemático de todos los aspectos del puesto de trabajo. En 1917, Henry Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos. El primer grupo, técnicos; el segundo grupo, comerciales; el tercer grupo, financieros; el cuarto grupo, administrativos; el quinto grupo, seguridad; y por último, el sexto, en contables. Pues en ese mismo año, en 1917, se funda la Sociedad de Ingenieros Industriales. En 1930, Leonard Seder realiza la técnica de prevención de defectos. En 1931, Walter Sedgwick publicó el control económico de la calidad de productos manufacturados. Después, en 1932, Harold Maynard desarrolló el término ingeniero de métodos, que implicaba la utilización de la capacidad tecnológica para el mejoramiento de la productividad. En 1932, en ese mismo año, se creó la Sociedad de Ingenieros de Manufactura. En 1943, Karo Ishikawa crea el diagrama causa-efecto, que ese diagrama identifica las causas de un defecto o problemas y la orden por categorías. En 1947, George Elton Mayor, el experimentado Haupthaus, puso en jaque los postulados sobre las que apoyaban las mentalidades clásicas. En ese mismo año, Jorge Bernard crea el método Simplex. Es un método de solución de problemas de programación lineal capaces de resolver modelos más complejos. En 1948, William Stanton, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Ohio, convocó a una reunión de las cuales 12 miembros acordaron crear el Instituto Estadounidense de Ingeniería Industrial. En 1950, William Exon Dermit implementaron el control estadístico de procesos y consideraba el padre de la tercera revolución industrial. En ese mismo año, Taiichi Ohno, reconocido por ser uno de los referentes de la ingeniería industrial y diseño del sistema de producción de Toyota, y justo a tiempo, deletreado DIV, dentro del sistema productivo de la fábrica de automóviles de Toyota. En 1951, Armand Feyerbaum, el padre del control de la calidad total, que permite ver a una organización como un sistema interrelacionado. En 1955, Genichi Yaguchi desarrolla el método Yaguchi para la aplicación de estadísticas para mejorar la calidad de los productos manufacturados. En 1958, crea la técnica de revisión y elevación de programas. Es un modelo para la cual administraciones y gestión de proyectos. En 1960, Shigeo Shingo creó el sistema ISMET, que se hablaba de reducir los tiempos de preparación en menos de 10 minutos, pero esto no siempre será posible. En ese mismo año, en 1960, Dorian Shaini fue responsable por el desarrollo de alrededor de 20 técnicas de ingeniería estadísticas que se han convertido en el núcleo del sistema Shaini para la mejora de calidad y la confiabilidad. En 1966, Joseph Motz Juran fue un consultor de la gestión del siglo XX, que es principalmente recordado como un experto de la calidad y la gestión de la calidad.
En 1967, Billy Kotler es el padre del marketing. En 1968, se crea la carrera de la Ingeniería Industrial en la UNAM. En 1969, Peter Drucker es el padre de la Administración Moderna. En 1970, Seiji Nakajima creó el mantenimiento productivo total. Es incrementar notablemente la productividad. En 1972, Russell creó el sistema sociotécnicos que tiene como propósito el conocimiento y la comprensión de sus objetivos. Solo pueden obtener teniendo en cuenta los mecanismos de los sistemas sociales, culturales y psicológicos. En 1979, Michael Porter, fundador de la estrategia competitiva. En 1980, Phyllis Crosby creó el cero defectos. Su programa se basó en 14 pasos para mejorar la calidad. En 1980, Noria Kano, modelo de Kano, es una herramienta para la gestión de la calidad de los productos. En ese mismo año, en 1980, Eliyahu Goldratt creó la teoría de las restricciones. En 1985, Masaki Imai creó el método Kaizen. Es una guía de gestión donde se analizan los procesos, detecta insuficiencias y estandariza nuevos procedimientos para mejorar los resultados económicos y la productividad de las empresas. En 1990, Michael Harry creó los 6 Sigmas, que nació como una metodología de mejora y de solución de problemas complejos. En 1992, Robert Kaplan, cuadro del mando de integral, gestiona estadística utilizando para definir y hacer seguimientos a la estrategia de la organización. En 1993, Michael Hammer crea los procesos de reingeniería, que se define como el cambio fundamental para llegar a la base de los problemas de la organización. En el 2018, la ingeniería industrial se nutre y se fortalece para extender su campo de acción dentro de la robótica, la ciencia, la tecnología y las construcciones modernas que hacen parte de esta disciplina. En el 2021, la industria 4.0, también conocido como la revolución industrial, se centra en la digitalización y la automatización de los procesos industriales, utilizando tecnologías como el Internet, la inteligencia artificial y la robótica. Muchas gracias.